Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos que nos siguen estas transmisiones regularmente. Estamos nuevamente con ustedes, contentos de estar un martes más en este estudio bíblico que vamos siguiendo la carta de Pablo a Timoteo. Estamos contentos de estar con Juan Manuel acá en mi casa, por supuesto, transmitiendo. Esta ha sido nuestra hora del té tradicionalmente en Chile y ahora además agregamos la palabra de Dios como un buen plato de fondo, no ni siquiera acompañamiento. ¿Qué dice Juan Manuel de eso? Sí, darle gracias primero que de todo a Dios porque podemos seguir transmitiendo, enseñando la palabra de Dios. Hoy día tuve la oportunidad de conversar con una persona en una librería que me decía, lo vi por Facebook y vi el programa, lo que estaban conversando y le pareció bueno, le pareció claro y bueno, y animar a las personas que no son parte de la iglesia a que puedan tomarse el tiempo de reflexionar en torno a la Biblia. Nuestro deseo es entregar las herramientas a las personas que no están habituadas a leer la Biblia, a que puedan comprenderla, porque la Biblia para nosotros, y porque ella misma lo dice, es la palabra de Dios. Y qué mejor voz que escuchar que la voz de Dios, ¿cierto? La gente busca de repente respuestas en su vida, va a los brujos, va a gente que incluso las engaña. Uno también gasta dinero en eso. Claro, personalmente me pasó justo esta semana una persona que había ido ahí a consultar a una médica y le había mentido claramente con respecto a su salud, pero bueno, mucha gente consulta en el lugar equivocado y qué mejor lugar que ir a la segura, a la palabra de Dios para consultar sobre su vida, y esperamos que este programa pueda servirle, bendecir su vida y en realidad pueda comprender la palabra de Dios, porque ahí está la luz para nuestra vida. Sí. La Biblia siempre se ha dicho que es nuestra regla para el cristianismo o para el cristiano de fe, de conducta, es nuestra norma y con ella nos guiamos en la vida. Todos los aspectos están mencionados, no es un libro de leyes particularmente, pero tiene cosas que nos regulan en nuestro ámbito civil, moral. No es efectivamente un libro de sabiduría, pero contiene muchos consejos que son muy importantes. No es filosofía, pero habla de la vida, habla de la visión que deberíamos tener correcta sobre nuestra vida, el futuro, el mundo, la gente, etc. Por lo tanto, es una fuente valiosísima de información, es el legado que Dios nos ha dejado para conducir nuestra existencia. Y damos gracias a Dios de tener esta posibilidad, siempre lo estamos remarcando. Nuestro único interés es llevarle ese texto bien explicado, lo mejor posible, y queremos que usted pueda tomar de eso para su propia vida y esa ilustración y esos consejos que da la palabra sean para usted un arma, como, ¿no es cierto?, una manera de poder sortear las dificultades que siempre va a tener la vida. Por lo tanto, vamos a ir a ella, vamos a ir a este consejo de la palabra del día de hoy, que vamos a encontrarlo en la primera carta de Pablo a Timoteo. Ya sabemos que hemos recorrido toda la carta y ya estamos en el capítulo 5. En este capítulo en particular hemos estado viendo cómo Pablo, ordenando a Timoteo, ¿no es cierto?, con su colaborador, para dejarlo en una iglesia que es en Éfeso, en Asia Menor, lo deja con el propósito de corregir ciertas cosas, hablarle, ¿no es cierto?, a la membresía. Y estábamos viendo en el capítulo 5 justamente algo muy difícil de hacer, que es acerca de cómo corregir, efectivamente, cómo en manera práctica corregir ciertos comportamientos. Ya lo habíamos hablado, que él estaba para corregir doctrina o enseñanza, pero también ahora nos toca aspectos prácticos. Y hablaba de cómo corregir al anciano, al joven, a la mujer joven, al hombre joven, a la anciana y al anciano. Y en base a eso habíamos analizado acerca de un aspecto que era la ayuda a las viudas, a personas que realmente eran necesitadas, estaban desvalidas, porque eso significa etimológicamente la palabra viuda. De manera que estábamos en eso, y hoy día justamente el texto, estoy adelantándome un poco, va a aparecer la segunda parte de esta enseñanza, que nos va a servir no solamente para el trato de la viuda en particular, o qué va a pasar en esos aspectos, que es donde más detalla, pero va a ser sencillamente un referente para muchas otras cosas que tienen relación con lo mismo, que tienen relación con la ayuda social, la ayuda de la iglesia a los miembros de la iglesia, cómo cuidar de las familias que tienen dificultades. La Biblia nos enseña a cuidar de la huérfana, de la viuda, de aquel que está necesitado, y eso lo prioriza en la ayuda dentro de la comunidad cristiana. Y vamos a analizar a continuación esto. Así que le voy a pedir a Juan Manuel que ore por lo que vamos a comentar y después daré lectura. Vamos a leer del versículo 9, como señala ahí
en pantalla hasta el 19. Son 10 versículos, pero la temática un poco va asociada a lo mismo. Así que Juan Manuel va a orar y después vamos a dar lectura a la palabra. Oremos. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, que estás sobre todas las cosas y eres Señor de toda la creación. Tu nombre sea santificado en esta tarde, en esta reunión, que seas glorificado, Dios, a través de exponer tu palabra. Tu reino se manifieste y se establezca en nosotros, Dios. Se haga tu voluntad aquí en la tierra, en nuestros corazones, como se hace en los cielos, Señor. Y tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones al entender tu palabra. Oro, Señor, por aquellos que escuchan esta conversación, este estudio bíblico, que puedan tener una comprensión más allá de sus capacidades humanas, de tu verdad, de tu palabra. Una comprensión que solamente tu Espíritu puede proveer. Te ruego, Dios, que podamos alegrarnos junto a tu palabra, porque por poder mirar tus maravillas, por poder entenderla y que nuestra vida sea liberada por tu verdad, porque tu palabra es viva y eficaz y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Y tu palabra ha sido enviada para traernos luz y para traernos libertad. Y te alabamos por eso, por tu gran amor y tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, leamos entonces el texto que está en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 9 en adelante hasta el 19. Vamos a leer. Dice así: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bien, volvemos a retomar estos conceptos que son, a veces, puede sonarnos incluso algunos ofensivos, algunas indicaciones, pero hay que entenderlas en su contexto, también en el tiempo en que fueron indicadas, pero más que todo, no por un tema de moda ni de cambio cultural, sino más bien porque hay conceptos que están ahí explicados, que no es que Pablo, por ejemplo, podríamos a una primera lectura pensar que no quiere que las viudas reciban beneficio o las obliga a casarse o algo así. Vamos a aclarar bien esos puntos, porque puede prestarse para malos entendidos por una lectura un tanto apresurada o descuidada, o no considerar todo el contexto. Claro. Como decíamos la semana anterior, este capítulo va a enfrentar situaciones prácticas de la iglesia, situaciones que se pueden dar hasta el día de hoy en cualquier grupo humano, cristiano, que quiere honrar y quiere tener un buen testimonio delante de las personas, delante de los mismos miembros y además de la comunidad que no es creyente. Y acá entonces Pablo va a empezar, ya lo dijimos, a corregir diferentes grupos de personas y hace un énfasis bastante interesante con respecto al cuidado de las viudas. Habíamos hablado la semana pasada que la Biblia, porque Dios es defensor del indefenso, explícitamente en muchos textos que lo vimos del Antiguo Testamento indica, en Salmos, en Deuteronomio, etcétera, ser el guardador o el cuidador de aquellos que están desamparados. Él mismo se encarga de cuidar de ellos, pero lo hace a través de la iglesia. Cuando están en comunidades, las personas obviamente tienen un deber moral de cuidar del grupo que está conformando parte de esa comunidad. Y eso es lo que Pablo está enseñando, de honrar a las viudas, decía en el versículo 3, a las viudas que en verdad lo son, es decir, aquellas que realmente han sido desvalidas,
que ya no tienen su esposo que las podría haber mantenido, o no tienen hijos, o nunca tuvieron hijos que las puedan sostener, porque recordemos el versículo 8 manda que si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, y es una enseñanza más amplia, ahí ha negado la fe y es peor que el incrédulo, mandando a las personas a preocuparse, ¿no es cierto?, a personas que han sido desvalidas principalmente a su propia familia. Ese era el concepto que terminamos viendo la semana pasada, y ahora Pablo va a seguir exponiendo el tema de la viuda, que nos va a servir como un ejemplo para la ayuda social primeramente dentro de la iglesia. ¿Por qué vuelve a tocar el tema? Porque habla de también comportamiento humano, comportamiento de las personas, y comienza entonces, vuelve en el versículo 9 a poner el tema de la viudez para que nosotros lo entendamos correctamente. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Vamos a ir parando para ir explicando. Como lo habíamos visto la semana anterior, la iglesia, aquellas viudas que realmente lo eran, que no tenían un marido que las cuidara o familia directa que se hicieran cargo, entonces iban a quedar al cuidado de la iglesia. Recordemos que la iglesia, sobre todo en los tiempos de Pablo, una iglesia perseguida bajo el dominio del Imperio Romano, no era efectivamente las iglesias que hoy día a lo mejor vemos con muchos recursos, que todos tienen vehículos. Eran personas, y la iglesia en su momento era muy perseguida por el Imperio Romano, fueron muy considerados casi de otra calaña, de otra, como un ciudadano de segunda categoría. ¿Por qué? Porque veían en el culto cristiano cosas que no veían en sus dioses o en sus dioses griegos o dioses romanos. Por lo tanto, siempre hubo una cierta tendencia a menospreciar el cristianismo en los primeros siglos, y esta carta está redactada por ahí por el año 60, y teníamos entendido entonces también que los judíos también veían el cristianismo como un disruptor de la ortodoxia judía. Por lo tanto, ni los judíos ni algunos gentiles estaban muy de acuerdo con la irrupción del cristianismo. Por lo tanto, había poco recurso, a eso quiero ir. Era muy perseguida la iglesia y tenían que manejarse bien estos recursos. Por lo tanto, lo que él dice, que no se ponga a una viuda que sea muy joven, porque lo que es el deseo de Pablo, que esa persona se vuelva a casar, y ya vamos a ver por qué, y que pueda, obviamente, volver a formar familia. A gente, obviamente, viuda que queda a los 20, a los 30, a los 40, con mayor razón, son personas que tienen una vida muy por delante, muchas cosas por hacer, por volver a formar hijos, tener una casa que gobernar, que nos va a decir el texto. Que era algo muy probable en ese tiempo. Exacto, el hombre moría joven. Que era había muchas mujeres que enviudaban a edad joven. La Biblia, de hecho, menciona una anciana la que recibía a Jesús en el templo, cuando dice que enviudó, y después de su viudez vivió 84 años, si no me equivoco. Entonces enviudó muy joven, muy jovencita, tal vez con una edad de adolescencia o de 20 años, cuando mucho. Entonces eso se daba mucho, que habían mujeres muy jóvenes que quedaban viudas. Exactamente, entonces está pidiendo que por favor, para no grabar la iglesia, lo vamos a ver más adelante, sea solamente considerada la viuda que de 60 hacia arriba, primero tenga esa edad. Después habla de que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, y ahí empezamos a ver otros requisitos adosados para poder entender algo que no está tan directamente ahí, pero que nos habla de cómo esa persona viuda, al no tener otra ocupación, porque ha quedado sola, se debería entonces esforzar por cuidar y hacer prácticas de caridad o de hospitalidad, la menciona ahí, y de piedad hacia la iglesia. Ese es el primer concepto que nos va a decir Pablo en el versículo. No es que solamente haya sido marido de una sola persona, él está fomentando que después las viudas jóvenes se casen. Así es. Pero una persona que ya llegó a los 60 años, que tuvo un matrimonio, porque si es más joven debe volver a casarse, o sugiere que deberían volver a casarse. Pero lo más importante es este grupo de viudas, que ya no son tan jóvenes, que deben entonces tener un compromiso con la iglesia. Eso es lo que nos está diciendo en definitiva en el versículo 10, que sea, como decía, tenga testimonio de buenas obras, que sea conocido que ella ayuda, se ha criado hijos. Bueno, también cómo se crían los hijos nos da una idea de cómo ha sido su vida. Se ha practicado la hospitalidad, lo pone, ¿no es cierto?, como una cosa
atendible en esa época. Pensemos que había también mucho viaje y los viajes eran largos y la iglesia alojaba a personas que eran misioneros o peregrinaban en diferentes iglesias y se ayudaban con las atenciones en las casas. Por eso, seguido de eso, se ha lavado los pies de los santos. Otra cosa que podríamos decir está un poco fuera de moda actualmente. Yo creo que nadie que llega a un hotel o a una casa de un familiar o conocido va a estar esperando que le laven los pies, pero en ese entonces era algo muy, muy habitual. Recordemos lo que pasó con Jesús, como en el relato de Juan, él lava los pies de sus discípulos en la noche que va a ser entregado. Recordemos que eso lo hace para enseñar un ejemplo, porque era un ejemplo de servicio. Algo que se estilaba era que las personas caminaran largas distancias por caminos polvorientos de tierra en ese tiempo, y por supuesto que se iban a ensuciar los pies, que iban a tener mucha tierra. De hecho, ese era el servicio que se le ofrecía a un pasante, un caminante, un forastero. Era un buen servicio, era una atención diligente sobre ese paso, esa hospitalidad que debería brindarse en el contexto de un misionero, de una persona que estaba visitando a otros hermanos. Por lo tanto, si las personas, las viudas mayores de 60, que tengan buen testimonio, que han hecho eso, que han ayudado en el fondo a personas de la iglesia, se ha socorrido a los afligidos, el mismo concepto de ayuda, de bendición a otros, y se ha practicado toda buena obra, lo insiste en ese punto. Exacto. Entonces esa persona puede ser beneficiaria de la ayuda de la iglesia. Y lo hacemos como énfasis porque a veces, hoy día son otros los contextos, por cierto, pero se depende mucho de otras instituciones, se pide ahora al Estado mucho, pero en ese entonces no había ayuda del Estado, al contrario, teníamos un imperio romano que oprimía, que llevaba impuestos, que había incluso una corrupción en la toma de los impuestos. Por lo tanto, lo que se está diciendo es que la iglesia se tenía que preocupar de sus propias viudas. Es el primer esbozo, y así ha quedado ratificado por la historia, de cómo el cristianismo empezó a hacer obra social, partiendo por la iglesia. Obviamente todas las asilos de ancianos, las casas de huérfanos, los centros de estudios superiores partieron al alero de la iglesia cristiana, conceptos cristianos que son llevados a la práctica y que en 2000 años de tradición de la iglesia eso ha sido. Es un punto muy interesante de ver cómo esta indicación se va a trasladar en el tiempo a ayuda, principalmente dentro de la iglesia, pero también a otros segmentos de la sociedad. Por lo tanto, estas viudas que ya habían quedado solas y eran de 60 hacia arriba y habían hecho estas cosas, deberían estar en la lista, deberían ser candidatas a la ayuda. Pero cuando nos dice, pero las viudas más jóvenes no las admita, y aquí nos va a decir las razones por qué no debe admitirla. Y aquí se puede prestar para confusión el versículo 11 y 12, porque dice, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. No está diciendo, y aquí lo aclaramos bien, que no tengan que casarse esas mujeres, porque más adelante nos va a decir que quiere que esas viudas se casen, sino que el punto es que una mujer joven, atendiendo a pasajeros, a personas pasantes, sirviendo a los pies de los santos, pudiese estar su enfoque en buscar un marido nuevo y no en atender verdaderamente con un corazón limpio y con una conciencia tranquila, servir a la iglesia. Ese es el aspecto. Una persona joven que obviamente ha quedado desvalida, es muy natural por los deseos naturales del cuerpo, de las necesidades, digámonos con todas sus letras, las necesidades sexuales y de apoyo y de compañía que cualquier persona de menos de 60 años podría tener, y que seguramente él lo vivió. Pablo no está hablando de cosas de extraterrestres, está hablando de cosas de la tierra y muy comunes que pueden pasar en cualquier grupo de personas. Entonces lo que está diciendo, una persona que se supone que después de su viudez se va a dedicar a ayudar a la iglesia, a apoyar las diferentes obras de la iglesia, si es muy joven va a tener problemas para hacer esa ayuda. Y no va a haber un problema entonces en la atención. Por ejemplo, viene un misionero y le lava los pies muy cándidamente, y eso se puede prestar justamente para una confusión. Por eso hablan de impulsadas por sus deseos,
se rebelan contra Cristo, es Ajá. contra Cristo, es a Cristo a quien hacemos el servicio. Exacto. Y así pueden tener un problema, puede haber un problema en la iglesia por demasiada hospitalidad que se pueda leer de una manera diferente, que se pueda leer o interpretar como una idea de ella de buscar su propio marido. Por eso no quiere que sean personas jóvenes que estén vinculadas al servicio de la iglesia, pero una persona mayor de 60, él entiende que eso es un punto de corte para buscar personas que se dediquen al apoyo de la iglesia. Una de las cosas que encuentro maravillosa de la Biblia es lo práctica, lo directa que es. A veces en las iglesias somos tan, déjeme usar esta palabra, espiritualoides. Somos como tan dados a espiritualizar cosas y decir, no, es que yo quiero dedicarme al Señor, y hacemos cosas que son poco concretas, poco prácticas y demasiado emocionales, demasiado grandes. Y que a la larga terminan siendo un problema, a la larga terminan siendo un fracaso. A menudo vemos este tipo de cosas. No, es que yo quiero irme a misiones, por ejemplo, que está bien, que es algo de Dios, y me quiero ir a África. Y después vemos que tienen que salir arrancando de África, o tienen que salir porque no hubo algo práctico, no hubo un pensamiento práctico. Y aquí lo vemos en un ejemplo más claro con esto de la viuda. O sea, una viuda joven que dice, bueno, quede sin marido, no, yo quiero servir al Señor, voy a ayudar a la iglesia, me voy a dedicar, y a lo mejor con las mejores intenciones lo quiere hacer, yo voy a servir a Dios. Pero después dice la Biblia, aquí en otra versión dice, cuando sus propios deseos la apartan, porque cuando siente deseos sensuales, dice, se aleja y después cambia de opinión. Pero la Biblia es tan práctica, es tan directa, no se va con cosas como místicas de decir, no, si el Señor le va a ayudar, la va a sostener y no va a sentir nunca más deseos sexuales, no se preocupe porque se va a dedicar al Señor. No, dice aquí claramente, si menor de 60 años, cásese. Exacto. Porque después vendrá, después va a venir, porque él dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Dios. O sea, primero hay un deseo, y dice, incurriendo así en condenación, quebrantando su primera fe. Claro, primero hay un deseo de servir a Dios sincero, de servir a Cristo. Pero después viene otro deseo que se hace más fuerte y que finalmente se transforma en una condenación para ella. ¿Por qué? Porque primero se comprometen con algo que al final no cumplen. ¿Cuántas veces pasa eso en la iglesia? En muchos ámbitos, en muchas cosas. Hermanos que dicen, no, si pastor o el líder le dice, yo voy a estar ahí, yo quiero empezar a orar y voy a ir a orar todos los días, todos los lunes, todos los martes, y al final, y todos hemos cometido ese error. No quiero decir que yo estoy libre de esto, pero a veces somos tan dados a esa emocionalidad y tan poco directos, tan poco prácticos, tan poco realistas, digámoslo de cierta manera. Veamos qué realista era este hombre. Por ejemplo, Cristo nos enseña, antes dice de hacer, ¿no es cierto?, un edificio, una casa, calcula si tienes los materiales. Así antes es. de ir a hacer guerra con otro ejército, dice, calcula Exacto. Si tú tienes el ejército para poder hacer frente. Y en parte eso es lo que está haciendo aquí. Es lo que nos está diciendo el apóstol. Si quieres comprometer en el servicio de la iglesia a una viuda, si es muy joven, no vaya a ser que esa sirva de ocasión para andar buscando marido, que es lo que quiere Pablo, que se casen, pero no den la falsa impresión que quieren servir a la iglesia y que definitivamente su deseo cambia porque lo que quieren es buscar un marido. Así es. Entonces ahí está el tema, el comprometerse con Dios, decir que van a servir a Cristo en la iglesia y después cambian su actitud, y ahí habla de haber quebrantado su primera fe, su primer acuerdo, su primera intención, a eso apunta. Y hay otros aspectos además que puede servir de lección en general. También en el versículo 13 dice, y también aprenden a ser ociosas. Obviamente si van a servir a la iglesia, van a servir a personas que vienen de paso, que les van a lavar los pies, que van a socorrer a afligidos, van a empezar a llevar también de casa en casa, de boca en boca, qué es lo que está pasando. Fuimos a la casa de Juanito Pérez a ayudarlo, pero ahí mira, están pasando estas cosas. Para que ore. Claro, con una falsa intención espiritual de ayudar, pero muchas veces solapado otras intenciones. Eso es lo que está diciendo, porque seguramente, insisto, esto lo vivió en otras iglesias el apóstol, y le está recomendando a Timoteo en Éfeso que no se hagan esas cosas, que es mejor que la viuda joven de menos de 60, es el punto de corte, y hay que sugerir eso mismo. Es mejor que se case. ¿Por qué? Porque dice, aprenden a ser ociosas. Eso no quiere decir que todas las mujeres hagan esto, ya ni todas las viudas sean así. Pero si está en un servicio hacia la iglesia y tiene demasiada disponibilidad y quiere socorrer y
pueden pasar este tipo de cosas, entonces Pablo dice, no, mejor prefiero que se casen. En vez de andar de ociosa, andando de casa en casa, y no solamente ociosa, dicen, sino también chismosa y entremetida, hablando lo que no debieran. Es bastante claro el asunto acá, no hay mucha doble lectura ahí. Aquí realmente lo que interesa son personas, ojalá mayores, que realmente estén solas para que ayuden o apoyen a labores de la iglesia, y no viudas jóvenes que pudiesen estar con otras intenciones ayudando en la iglesia. Si la verdad es que esa viuda joven, por su propia naturaleza humana, necesita casarse, debe casarse entonces. Y eso es lo que nos vuelve a decir el versículo 14, como para ir cerrando ese tema. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Esa era la intención. Sí. Si alguien es joven, 40, 50, que se case. Que críe hijos, ya sea del nuevo marido o si es joven y vuelve a tener hijos, críe a sus hijos. Gobierne bien su casa. ¿Para qué? No den al adversario ninguna ocasión de maledicencia o de hablar mal. De ahí está el concepto más importante, creo, de todas estas recomendaciones. ¿Por qué tenemos que mirar estos elementos de cosas prácticas con mucha claridad y con buena intención del apóstol? ¿Por qué? Porque son situaciones de vida que él vivió, que pueden volver a pasar. ¿Y para qué tenemos que cuidarnos? Para que no haya malos comentarios de personas adversarios. Él hablaba a lo mejor de los judíos que no los querían, de los griegos, de la gente que es pagana, que no quería la iglesia, que estaba en formación, que estaba creciendo, o del mismo diablo. Podríamos interpretarlo también, que el diablo quiere andar metiendo, como se dice, la cola, y no es bueno dar ocasión, no dar espacio para que esas cosas ocurran y menos se hable mal de la iglesia, porque en definitiva mucha gente habla mal de Dios por errores que cometemos de procedimiento, de formas nosotros, y eso ninguno se libra en esto, pero siempre y cuando hagamos caso a la palabra, seamos enseñados por ella, vamos a tener que corregir nuestra propia conducta. Mira, han pasado 2000 años y a mí me parece tan actual como si hubiese sido escrito ayer, la verdad, como que los consejos que dan son útiles para hoy, las situaciones que está describiendo que se dan todavía, y es totalmente atendible a que miremos cómo estamos haciendo las cosas dentro de la iglesia, entendamos que esto es para la iglesia, son instrucciones que está dando el apóstol a un hombre, Timoteo, que está encargado de ordenar las cosas en la iglesia. No son instrucciones que le vamos a pedir obviamente a la gente del mundo, pero yo le digo, a veces la gente del mundo es más astuta en ese sentido, de decir, bueno, quedó viuda y se casa nuevamente, está con otro hombre, y a veces dentro de la iglesia, vuelvo a repetir, está como ideas místicas de no, yo me voy a quedar sirviendo al Señor, no, yo me voy a quedar aquí, pero a veces sobreestimando su capacidad de resistir a la tentación, de mantenerse en su palabra, de mantenerse en su compromiso. Y luego vienen las tentaciones y los desastres. Y los desastres. Exacto. Por eso dice, porque ya algunas, versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Es decir, yo creo que él lo estaba diciendo con una experiencia, con una vivencia de estas situaciones. O sea, él seguramente lo escribe, Pablo lo escribe, el apóstol, porque ya lo había visto en otra iglesia. Debe haber pasado ya. Que mujeres, como tú dices, dijeron, no, si yo quiero servir, quiero entregar mi vida al Señor, y yo lo prometo, hasta que finalmente por ahí encontró una persona, cambió de actitud, se alejó, no sirvió más, se comprometió con algo, lo dejó abandonado, y algunas incluso se fueron de la iglesia o se fueron a otros caminos. Finalmente les traicionó nuestra naturaleza, que siempre va a estar activa ahí tratando de hacernos tropezar, o en este caso salir. Por eso hay que cuidar de esas cosas. Y yo personalmente creo que la explicación de qué quiere decir esto apartado en pos de Satanás está en el mismo texto, en el versículo anterior. Algunos pueden tratar de sacar interpretaciones un poquitito más rebuscadas, decir ¿qué es irse en pos de Satanás? Para mí, claramente, dedicarse al chisme, dedicarse a ser entremetidas, a meterse, estar de ociosa, eso es irse en pos de Satanás. O simplemente, como en otros versículos también lo ocupa, es irse de la iglesia, es retirarse de la iglesia, es abandonar la iglesia. Eso también se usa como sinónimo en otras partes de la Biblia, ir en pos de Satanás. Claro. Entonces, no tenemos que, quería hacer este paréntesis de ese versículo, no tenemos que sacar interpretaciones que el texto no nos está dando
Ir en pos de Satanás no está diciendo que se volvieron brujas o que qué sé yo, o hicieron otras cosas, sino que veamos prácticamente de qué está hablando la Biblia. La Biblia está hablando de mentir, de ser chismoso, de hablar de más. ¿Y quién hace eso sino Satanás? ¿Cierto? Exacto. Eso. Bien, yo creo que está muy claro ese concepto. Todavía aún nos queda un versículo más con respecto a las viudas. Para cerrar este tema, es realmente interesante ver que Pablo haya dedicado tantos versículos para tratar solamente este tema, pero que nos sirve de referencia para otros aspectos prácticos de la vida de iglesia. Ajá. Dice, versículo 16, finalmente, si algún creyente, y esto tiene relación con algo que vimos la semana pasada, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, nuevamente, Ajá. aquí ya no está hablando de la relación familiar, porque habla de un creyente o creyente o masculino o femenino. Es decir, yo ya estoy viviendo con una viuda que a lo mejor ya no tiene familia, no tiene quién, y yo como amigo, hermano de la iglesia la hospedo, le ayudo. Entonces, si eso es así, que las mantenga. ¿Para qué? Para que no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Nuevamente insiste, para las que en verdad son viudas, es decir, para las que verdaderamente no tienen ningún otro apoyo, ni familiar, ni de resto de otros hermanos que a lo mejor pueden haber hecho venir a una hermana en el Señor o de iglesia a vivir a sus casas. Por lo tanto, si la primera cobertura que nos indica este texto es la familia y se fracasa en eso, a veces hay dentro de los hermanos cristianos de la iglesia personas que quieren ayudar a personas viudas, llevarlas a vivir a su casa. Bueno, qué bueno, insiste en eso. Pero si aún ninguna de esas cosas pasa, perfecto, y la viuda califica, la dejan en la lista, y entonces la iglesia se hace cargo de la mantención de esa mujer, siempre y cuando cumpla los requisitos que acabamos de leer, para que haya lo suficiente, para que, como eran pocos recursos, tenemos que dejar claro eso. Puede ser que el contexto histórico por eso insiste tanto, para que haya lo suficiente, porque de verdad probablemente los recursos eran escasos. Sí. Y realmente no se podía sostener. Recordemos que en Hechos también hubo una polémica, por eso llegaron a la formación de los diáconos, de los ayudantes, de los apóstoles. ¿Por qué? Porque había algunos problemas en la distribución de los recursos para las viudas de origen griego y de las de origen judío. Exacto. Eso está en el libro de Hechos, no lo vamos a citar, pero recuerde eso. Entonces, como había poco recurso y había que ocuparlo eficazmente, entonces el apóstol deja muy claro este aspecto para ir cerrando. Mira, y podemos contextualizarlo. Aquí vemos un principio de justicia y equidad muy claro. O sea, alguien podría decir, no, todas las viudas sin discriminación tienen que ser, si es viuda, que reciba aporte. Pero Pablo dice, no, porque hay viudas y viudas. Hay viudas que tienen familia y si nosotros decimos que no tenemos que discriminar nosotros porque son viudas, sí, debemos hacerlo. La Biblia me está diciendo que debo discriminar, porque no es lo mismo una viuda que tenga su familia, que tenga quien la sustente y que no sea grabada a la iglesia. La iglesia no tiene que tomar esta carga cuando es responsabilidad delante de Dios primero, porque es Dios quien ordena esto, quien dijo que los hijos debían honrar a sus padres. Entonces, es súper importante este detalle, sobre todo hoy día, en nuestra actualidad, en la contingencia, pasada, ¿cierto? De repente se dice, no, es que debemos ayudar a todos por igual, pero es que no somos todos iguales. Aquí lo estaba poniendo en el ejemplo de las viudas, no son todos iguales. Hay viudas que realmente son viudas, realmente están desvalidas, realmente están desprotegidas. Ellas merecen tener delante la prioridad. Aquí no se dice que se le va a negar completamente la ayuda a otro tipo de viuda, sino que pone en la lista primero a esta viuda. Y insiste para que haya lo suficiente. Exacto. Es decir, estamos hablando de recursos insuficientes probablemente para cubrir las necesidades más importantes, primeramente de manera suficiente o correcta. Sí. Y después probablemente si hubiese más de recursos, no creo que haya habido ninguna incomodidad para poder ayudar a más personas o más cosas. El aprovechamiento parece que es algo de todos los siglos. Claro. Lo vemos en este ejemplo, lo vemos en ejemplo de aquellos que también en la carta tesalonicense, que fue la carta anterior que estuvimos estudiando, aquellos que no querían trabajar y querían vivir del apoyo de los hermanos. Y Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces parece que el aprovechamiento, esto de querer estar de ocioso y no recibir ayuda. Hay un punto importante ahí que tú haces, porque a veces la gente malinterpreta, dice, iglesia tiene la obligación de ayudar. Exacto. Porque Cristo nos enseñó del amor al prójimo,
Pero Exacto. veamos cuál es el interés que hay detrás de hacer la ayuda o de recibir la ayuda. Puede haber un interés netamente ganancial, de querer obtusamente no querer ni ayudar, ni hacer nada, ni trabajar. Algunos aprovecharse de esas situaciones, de algún menoscabo físico, de alguna cosa, cualquiera sea, un menoscabo intelectual o mental, pero siempre ha existido ese, como tú dices, ese aprovechamiento. Nadie está diciendo que no hay que ayudar, al contrario, Dios nos manda a ayudar al prójimo, y ojo que el prójimo es el más cercano, y por lo tanto los más cercanos son nuestra familia. Volvemos a insistir que la familia es el conducto regular para esforzarnos y para ayudar. No espere tratar de ayudar a los niños del África que ni ve, ni conoce, ni tiene relación con ellos. Parta por sus más cercanos. Cuando ya tenga cubierta todas las ayudas necesarias a sus más cercanos, bueno, empiece con el vecino, con el amigo, con el de la esquina, con el de la otra ciudad. Seamos ordenados y apliquemos un principio fundamental. El principio del prójimo es el más cercano. Y por lo mismo, para no caer las personas que realmente se están aprovechando o que están buscando un beneficio cuando hay otras que realmente no tienen, el caso de la viuda es que no tiene. Por otro lado, ¿cómo cubrir esas necesidades? Entonces ahí la iglesia tiene que solventar. Sí. Pero si tiene familia esa viuda, hay otro hermano de la iglesia que la está apoyando, sosteniendo, que la siga manteniendo, para que no sea grabada la iglesia, para que dejar esos pocos recursos para las viudas que realmente lo son. Incluso nos dice más de una vez ese concepto, viudas que en verdad lo son. Así es. Por tanto, bueno, hemos aprendido harto de esta idea práctica de servicio, de ayuda, de cómo manejar incluso unos recursos económicos, de eso estaba hablando. Ajá. Y vamos a ver los últimos versículos, del 17 al 19, que nos vuelve a un tema al grupo humano de los ancianos. Ya habíamos hablado que ancianos eran personas efectivamente de mayor edad. Y las personas de mayor edad tenían la costumbre en Israel de ser los que dirigían la comunidad judía, y también cuando la iglesia cristiana surge de conversos judíos, entonces también los ancianos eran los que lideraban, los que gobernaban la iglesia. Entonces era gente mayor que tenía también una buena reputación, como lo explicamos cuando habla de los obispos, que es la misma palabra, episcopo o supervisor, que se usaba también como anciano en edad. Entonces eran generalmente personas mayores que supervisaban o guiaban la iglesia. Ahora nos va a hablar acerca de estas personas, de esos ancianos. Nada más que la traducción aquí de anciano, y en el mismo texto, en la misma carta, al principio en otra parte la traduce como obispos, para darnos el énfasis que obispos son las personas que estaban dirigiendo la iglesia, y aquí está hablando de personas mayores específicamente, pero ambos tienen mucha e íntima relación. Hago el paréntesis para aclarar. Entonces dice, los ancianos que gobiernan bien, y está hablando de ancianos entonces que gobiernan o están a cargo de las iglesias, dice, sean tenidos por dignos de doble honor. Por algo habla de doble honor, porque no solamente seguramente tienen sus propias casas, sus propias familias, sino que también están cuidando de la iglesia. Mire cómo dice el final del 17, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Por cierto que está hablando del grupo de ancianos que dirigían la iglesia, que estaban a cargo de cierto control de todas estas cosas, pero algunos de ellos, de todo el grupo de ancianos que lideraban la iglesia, que guiaban la iglesia, trabajan mayormente en predicar y en enseñar. No todos enseñaban, no todos predicaban. Pero todos tenían seguramente como una especie de presbiterio, y eso lo analizamos en su momento, un conjunto, un consejo de ancianos o presbiterio. Algunos de ellos estaban más dedicados a la enseñanza, a la predicación de la escritura, de manera que esas personas, especialmente mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, tenían que ser doblemente honrados. Sí. ¿Y en qué consistía el honor? ¿En qué consistía el doble mayor honor? Ya sabemos que a los ancianos hay que respetarlos, a los padres, como nos enseña el mandamiento, pero parece que está hablando de personas que, además de ser respetadas, al parecer, por lo que vamos a leer en el 18, había algún beneficio económico que también se les brindaba, como recibían cierta recompensa o remuneración, algún cierto estipendio por estar enseñando y predicando. ¿Por qué? Porque vamos a leer el 18, que dice, pues la escritura dice,
No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí el apóstol Pablo está citando dos textos, uno que es del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 25:4, y el segundo texto son palabras de Jesús, literales de Jesús, que las encontramos en Lucas 10:7. Por lo tanto, aquí hay otra lectura importante, que el apóstol está considerando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ya recientemente escrito a la par, a la misma altura. Está citando dos, en este caso un texto antiguo dado por Moisés, Deuteronomio, y un texto escrito en el Evangelio de Lucas, también conocido, amigo de Pablo, pero sobre todo está citando palabras de Jesús. De manera que ambos textos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya estaban siendo validados precozmente en la iglesia. Es un concepto bien interesante de atender. Pero lo importante es lo que está explicando. No pondrás bozal al buey que trilla, porque en la ley de Moisés se prohibía ponerle un bozal al buey que estaba haciendo la trilla. Acá en Chile se hace a caballo, a yegua suelta, se dice, pero allá se hacía aparentemente a buey. Y eso es buey al pasar, ¿no es cierto?, y moler el trigo, la paja se levanta, el trigo queda. Entonces no se le podía poner un bozal, ¿para qué? Para que comiera de lo que también estuviera trabajando. Ese es el concepto. O sea, si alguien está trabajando, si la naturaleza, en los animales, no se le puede prohibir, con mayor razón a personas que están, obviamente, haciendo una labor. Por eso ocupa las palabras de Jesús: digno es el obrero de su salario. Alguien que está obrando, que está trabajando en algo, debe ser remunerado. Por lo tanto, que este doble honor a los ancianos que gobiernan, que están dirigiendo la iglesia, pero que además enseñan y predican, aparentemente tendrían alguna recompensa económica en el caso de la iglesia de Éfeso. Sí, y ese concepto también él lo trabaja en otra carta, en la de 1 Corintios, si no me equivoco, donde dice que cuando Dios escribe no pondrá bozal al buey que trilla, no está poniendo su pensamiento en el animal, tener cuidado del animal, dice, sino en el fondo lo interpreta que ese era un versículo que iba a tener que ver con esto, que Dios tiene cuidado de sus siervos, de los que trabajan. Claro. Hay que entender que el enseñar y predicar la palabra, y aprovechamos de avisar que, por si acaso, si no lo sabían, el que yo esté hoy día frente a ustedes, que Juan Manuel esté enfrente de ustedes, y los domingos, como usualmente lo hacemos, demanda de nosotros una preparación. No es que abramos la Biblia hoy día, nos toca leer tal cosa, y lo expongamos y hablemos de eso como una conversación de un café. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararlo, tenemos que consultar libros de comentarios bíblicos, tenemos que hacer un trabajo previo para poder llevarle, igual que un chef, que tiene que tomar los elementos de la naturaleza, la cebolla, las papas, para preparar finalmente un buen plato, para que usted lo deguste y lo coma rico y lo absorba a su cuerpo y le beneficie. Lo mismo, yo tengo que tomar elementos de otros libros, la misma Biblia, revisar otros textos para poder entender bien lo que está diciendo y llevárselo usted a su mesa hoy día a la hora de 11 para que usted lo entienda. Por lo tanto, hay un trabajo detrás. Nosotros no estamos cobrando ni queremos que usted nos venga a dar algún pago por esto. Lo hacemos primeramente porque lo hacemos al servicio a Dios. Exacto. Pero sepa que toda presentación de la palabra, toda enseñanza, todo estudio requiere y demanda tiempo. No es una cosa que se me ocurrió, que yo soy más iluminado o más inteligente que otro. Sencillamente hay dedicación, hay tiempo, hay trabajo, hay esfuerzo, como cualquier actividad humana de trabajo. Sí, y de paso quisiera decir, por si a alguien le cabe la duda, es bueno que lo sepan, nosotros no recibimos ningún tipo de remuneración por esto, hemos decidido hacerlo así, precisamente para evitar cualquier tipo de suspicacia, de decir ellos, claro, están ganando dinero, lucrando con esto, que es bueno que lo sepan. Nosotros tenemos, gracias a Dios, nuestro propio trabajo, y a través de nuestro propio trabajo sustentamos nuestra casa, nuestra familia, y esto lo hacemos con completa libertad, sin recibir un sueldo, no queriendo decir con esto que es malo que alguien reciba un sueldo, para nada, pero hemos querido seguir el ejemplo del mismo apóstol Pablo, quien, teniendo ese derecho de recibir sueldo por su predicación, él prefirió trabajar con sus propias manos para tener libertad de hacerlo y de predicar. Quiero decirlo porque siempre, hoy más que antes, está sentir de que hay pastores o hay personas que lucran con la fe, que lucran con la enseñanza o que lucran con la caridad. Entonces, para que usted tenga esa tranquilidad y sepa
que nosotros no hacemos esto por ganar dinero. Es más, si usted fuera nuestro contador, nos diría, abandonen esto. Pero no lo abandonaremos nunca. ¿Por qué? Porque nuestra paga espiritual es mucho mayor. Nuestra paga en el Señor es eterna, y con gozo lo hacemos, con gozo dedicamos tiempo para estudiar la palabra de Dios y darla a conocer. Y nuestra recompensa o nuestra paga es que usted, la persona que está escuchando, sienta que es bendecido con esta enseñanza, sienta que es ayudado, que es guiado correctamente. ¿Por qué? Porque nosotros también fuimos bendecidos de esta misma manera. Nosotros damos, como dice la Biblia, de gracia lo que hemos recibido de gracia. Hemos recibido por gracia divina, por su misericordia, conocimiento, enseñanza, aprendizaje de la Biblia, y seguimos esforzándonos en ello. Y otras personas que nos enseñaron, que nos Así ayudaron es, a comprender, eso libros que hemos consultado, todo eso. No es que tengamos algún talento especial, creemos que más que la ayuda de Dios en esto, que es lo principal, y el esfuerzo que uno tiene que ir poniendo para el tiempo y dedicación, es lo que son los recursos que usamos. No queremos, al contrario, perjudicar la obra de Dios haciéndola incorrectamente, sino reivindicar que, como nos dice la Escritura, si alguien se dedica a enseñar y a predicar, y sobre todo si lo hace a tiempo completo, con una entrega completa, de algo tiene que vivir. Y eso es lo que nos está diciendo este versículo. Vuelvo al versículo, que no se pone bozal al buey que trilla. El que hace un trabajo, el animal que hace un trabajo se debe comer, debe alimentarse. Y el que es obrero de cualquier cosa es digno de su salario, tiene que recibir el pago porque ha trabajado. Y esos son ejemplos perfectos del Antiguo y del Nuevo Testamento para decirnos que aquellos ancianos del presbiterio que se dedicaban mayormente en predicar y enseñar, recibieran un monto para poder ayudarlo a su honor, de la dignidad que tenían de ese cargo, y de invertir tiempo y trabajo para hacerlo. Qué lindo que el apóstol, quien no recibía salario por esto, es quien lo pida, quien lo diga, quien lo enseñe. Porque de cierta manera no había duda que no había un doble interés en él. Nos estaba pidiendo esto para los ancianos con un ánimo de recibir él de vuelta también, sino que con toda libertad él lo dice, porque por cuidar también de sus hermanos, de los ancianos de las iglesias. Exacto. Y el último versículo que nos queda para cerrar la idea con respecto a este grupo de personas que son los ancianos que gobiernan, que estaban dirigiendo la iglesia, contra un anciano de ellos, de ese grupo, dice: no admitan acusación sino con 2 o 3 testigos. También algo tomado del Antiguo Testamento, porque en el tiempo de Moisés, los dirigentes del pueblo de Israel, que tenían esa dignidad de estar dirigiendo, tenían que ser llevados a juicio solamente si 2 o 3 personas acreditaban el testimonio de una falsedad, de un error, de lo que él haya hecho mal. Y eso es importante. Recuerde que a Jesús, cuando lo presentan ante el Sanedrín, son varias personas que se presentan como testigos falsos. Y por eso lo acusan a Jesús y finalmente le dan muerte. Las acusaciones para validar un juicio eran así, de rigurosas. Si hay 2 o 3 personas que realmente, testigos independientes, opinan lo mismo que un error o algún mal proceder de un anciano, entonces ahí se admitía la acusación. Por lo tanto, ellos también, me imagino, tenían un buen comportamiento, estaban ahí habían llegado a gobernar, porque no eran cualquier anciano, cualquier persona adulta era puesta en ese cargo, sino que, como lo leímos en los requisitos de los obispos, esas personas tenían un filtro previo. Pero también tenemos acá el otro hecho, que es que si había una acusación, había algo que estaba haciendo mal, bueno, se podía admitir esa acusación, pero tenía que ser bien estudiada. No podía cualquiera decir: es que me parece que dijo esto, me parece que hizo esto. No, había que tener testigos, 2 o 3, para poder analizar ese caso. Pero no lo íbamos a ver la próxima semana. Bueno, es que lo que continúa también tiene que ver con los ancianos. No es que, pero para no extendernos tanto, quisimos dejarlo acá, de manera que podamos la próxima semana volver a tomar este versículo, porque este tiene gancho con el que viene. Porque a los que persistían en pecar, es decir, ancianos que estaban equivocadamente en su conducta, tenía que reprenderse delante de todo el presbiterio. Eso es algo que me adelanto a la siguiente semana, pero tiene que ver con esto. Por lo tanto, vamos a dejarlo hasta aquí en lo que es estudio propiamente tal. No sé si podemos comentar algo más, redondear un poco las ideas, o bien si alguien pudiese mandar algún mensaje por Facebook o por WhatsApp, lo podemos
abrimos ahí el computador para revisar. Sí. Bueno, sí, han mandado algunos, saludos principalmente. Nos mandó saludos María Dora Jorquera, la saludamos, bueno. A todos los que en realidad nos están viendo en este minuto. Así es que damos gracias a Dios. Veo algunos que se han incorporado desde las transmisiones, no de antes, que no participaban en la iglesia antes de la pandemia, pero que han sido fieles en seguir, que uno ve constantemente, están atentos y en el horario viendo. Así que qué bueno es ver. En vivo. Sí, qué bueno es ver ahí a varios de ellos. Rodrigo Enríquez, por ejemplo, a él siempre lo estamos viendo. Yo lo veo que se conecta de manera más o menos regular. Claudio Olivares también. Así que muchos cariños, saludos a ellos en especial, que son personas que no son que no estaban antes de la pandemia y que se están uniendo con nosotros. Así que sí. Qué bueno es Dios. Sí, es muy. Volvemos a redondear un poco este capítulo que nos enseña pautas, normas para corrección, para dirigir mejor la iglesia, para evitar excesos, abusos, por ejemplo, en lo económico, con las viudas. Tampoco dejarlas de lado, entender que sí hay personas que tienen el mérito suficiente para ser atendidas con los recursos de la iglesia, en ese caso, recursos escasos. Obviamente todo esto va en el bien entendido de la ayuda al prójimo como paraguas principal o mayor, pero no se le olvide nunca que los prójimos son siempre los más cercanos y eso significa que son los de su casa. Estas ideas de andar ayudando a personas desconocidas, a instituciones que ni siquiera tiene vínculo con ellas, es mejor que ese dinero o lo que va a hacer con otras personas a distancia lo guarde y haga sus esfuerzos para cumplir con su familia, que la Biblia insiste mucho en eso. No puede ser, ¿no es cierto?, que un hombre de familia esté dedicado a ayudar a tanta gente que descuide a sus propios hijos y a su propia esposa. Eso es una contradicción elemental de las Escrituras, del concepto de familia. Y volvemos a repetir, la familia nuclear, la familia más extendida, debe ser beneficiada, cubierta por su propia familia. No busquen el Estado, no busquen las leyes, no le eche culpa a la Constitución, a diferentes errores que ciertamente los hay. Pero por favor, si somos creyentes, la Biblia nos enseña a ser justamente educados en esto, de ayudar a nuestras propias familias con todo lo que tenemos, con todo lo que podamos hacer. Y dentro de la iglesia, cuando ya es un grupo de familias, generalmente que se vinculan, obviamente dentro de la propia iglesia, si hay necesidad, nosotros las cubrimos y tratamos de hacer lo posible para que esto, como usted lo lee, funcione dentro de nuestra propia organización o iglesia, como quiera llamarlo. A mí me parece que la Biblia es tan clara, está todo tan bien normado y que la iglesia hoy en día debe adaptarse a esto. Muchas veces adaptamos los versículos a nuestra realidad como iglesia y creo yo que tiene que ser al revés. Nosotros como iglesia debemos ir adaptándonos a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, en cuanto al gobierno de la iglesia, muchas veces hay iglesias que son son dirigidas, por ejemplo, por una sola persona. Por pastoras, y me voy a meter en la pata de los caballos, no importa. Pero es que cuando no hacemos las cosas conforme a lo que la Biblia muestra, perdemos el poder hacer las cosas a la manera que la Biblia está diciendo. Por ejemplo, aquí habla de los ancianos y obviamente está hablando de varones que gobiernan la iglesia. Y esto no es una cosa machista. Esto es porque Dios va a exigir a esos varones ciertas, como la Biblia dice que a quien más se le da, más se le exige. A él va a pedir cuentas, como lo hemos visto, lo hemos dicho otras veces en el Génesis. Dios no va a Eva a pedir explicaciones, aunque Eva fue la primera que comió el fruto. Va a Adán, porque Dios no se salta aquello que él puso como autoridad, sino que conforme al orden de Dios. Entonces, en la iglesia, lo que quiero decir que en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, habría un funcionamiento tanto mejor si atendiéramos a estas cosas sencillas pero prácticas. Estos conflictos que la Biblia nos quiere evitar con respecto a las viudas, con respecto a los ancianos. A veces ancianos cometen errores. A propósito del último, lo que vamos a ahondar más la próxima semana, cometen errores y son expuestos de una manera que hace más daño.
y la Biblia dice, y después se estudia y se investiga, y el error no era tan así, sino que el error en realidad había sido otro, etcétera. Hay tantas historias de ese tipo, pero por apurarnos a veces se hacen acusaciones sin testigos y se daña a tanta gente. Entonces la Biblia es clara en cosas prácticas, y que si nosotros prestáramos atención, realmente habría más comunión entre nosotros, habría paz, que es el deseo de Dios, el deseo de Pablo en esta carta. Pablo desea que Timoteo pueda poner orden para que los hermanos tengan buena comunión, buena convivencia entre ellos. Y es el deseo de Dios que cada iglesia puede tener buena convivencia y crezca. Como dice el Salmo, ¿cierto? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos cuando habitan los hermanos en armonía, ¿cierto? Es como el buen óleo que desciende por las ropas del sacerdote, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y habla un poquitito de un orden, habla un poquitito, ¿cierto? Dice, desde la cabeza hasta la punta de sus vestiduras, todo es cubierto con este aceite. Que la Biblia sea quien vaya poniendo orden en nuestras congregaciones para que podamos tener ese ambiente, ese lugar de bendición, que las iglesias sean realmente un refugio. ¿Cuánto más ahora? Muchas veces las iglesias son lugares de conflicto, tristemente, tenemos que decirlo. Sí. Lugares de turbación. Hay personas que dicen, no quiero ir más a esa iglesia porque ir para allá es puro cagüín, es puro pelar, es puro problema. Qué triste es cuando la iglesia se transforma en eso. Y creo que una de las razones, no digo que es la única, pero una de las razones es que hacemos la iglesia a nuestra manera y no hacemos la iglesia a la manera de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces ya es hora que empecemos a atender a dejar nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro machismo, nuestro feminismo, y empecemos a dejarlo y empecemos a obedecer la voz de Dios y ordenar la iglesia conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestro parecer, a nuestra opinión, sino estudiemos con seriedad, vamos a ella, y si realmente para nosotros la Biblia es la máxima autoridad, entonces sujetémonos a ella, y que la Biblia nos diga cómo debemos hacer iglesia, y no según ideas de este tiempo, y ni según ideas personales. Porque la sabiduría de Dios es sabiduría eterna, nuestra sabiduría es temporal, nuestra sabiduría depende de la época que estamos viviendo, pero la sabiduría de Dios permanece por los siglos. Atendamos a esa sabiduría y seremos bendecidos. Así es. Muy bien, no quiero agregar más a lo que has comentado, que está muy correcto, y volvemos a insistir lo mismo, a estudiar con diligencia la Biblia, semana tras semana, domingo, martes, los días que nos juntemos también en los diferentes grupos que vemos por Meet o por Zoom, para aprender, para ser edificados, para ser idealmente una iglesia como Dios manda, como Dios quiere. Eso no nos convierte en una mejor iglesia y no andamos compitiendo con otras, sino solamente el deseo de cumplir fielmente lo que Dios ha encomendado. Y esperemos que lo podamos hacer, que podamos vivir esta realidad o estas prescripciones que nos hace el apóstol para el buen testimonio de la iglesia y finalmente de a quien servimos, que es a Dios, para que Él sea honrado. Sí. Vamos a orar entonces, vamos a hacer una pequeña oración para cerrar y pedirles que nos siga también el próximo domingo. Señor, estamos tan agradecidos de tener este espacio, este tiempo. Gracias por las personas que nos siguen viendo, que incluso que ahora a la distancia se han vinculado más con nosotros porque por los motivos de la pandemia no pueden hacerlo presencialmente. Queremos bendecirles a ellos también especialmente para que sigan continuando las enseñanzas, que la Biblia les sea una buena norma de vida y que tú les puedas ayudar a conducir sus propias vidas. Bendecimos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Sabemos que tenemos que estar haciendo oración por ellos. Estamos también cubriendo en lo posible las necesidades económicas de cada uno que tiene necesidad y queremos aplicar de manera práctica estas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, danos las capacidades. Bendecimos tu nombre y todo lo que has dado a conocer a través de estos medios escritos, esta Biblia que atesora 66 libros que tú inspiraste. Te agradecemos por ello y queremos seguir atendiéndolos. Bendice este resto de semana, que podamos seguir siendo bendecidos cada uno en su actividad, cada uno en su trabajo, y que podamos el día domingo volver a agradecer tu nombre como debe ser hecho. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan buena semana.